¿Cómo podemos aprender qué es lo que un modelo de inteligencia artificial sabe? Por ejemplo, un modelo base que haya sido entrenado antes del 2024 no va a saber quién quedó de presidente en Estados Unidos en ese mismo año. El problema es que muy posiblemente si tú le preguntas a ese mismo modelo quién es el presidente de Estados Unidos, pues te va a dar una respuesta falsa, se va a inventar la respuesta y eso es lo que llamamos alucinaciones. Paréntesis, estoy haciendo un video todos los días por 100 días hablando de inteligencia artificial. Si te interesa el tema, sígueme. Imaginémonos que yo estoy desarrollando un modelo. Mi meta es que el modelo sea confiable y para eso el modelo no puede decir mentiras, no puede alucinar. Entonces, para solucionar este problema, en realidad tengo dos opciones. Una es, por ejemplo, permitir que el modelo busque en internet. Esto es el uso de herramientas que voy a explicar en un próximo video. Mi segunda opción es enseñarle al modelo qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Y que cuando yo le hago una pregunta que efectivamente el modelo no sabe, pues responda, no sé. Hoy vamos a hablar de esa segunda opción. La dificultad de desarrollar esta segunda opción es que yo tengo que conocer los límites de conocimiento de mi modelo de inteligencia artificial. Exactamente esto fue lo que hizo Meta cuando sacó su tercera generación de modelos Llama. Estos modelos Llama son modelos de pesos abiertos. En un anterior video ya expliqué que son modelos de pesos abiertos. El punto es, voy a ir aquí a la página 27 y aquí justamente hablan de la factualidad del modelo y qué es lo que hicieron para reducir este problema de alucinaciones. Ahora, este modelo no es perfecto, pero me parece muy interesante hablar de este método que implementan para evitar alucinaciones. Todo esto hace parte del post-entrenamiento. Entonces, después de hacer el entrenamiento grande, hacemos pequeños ajustes para que sea más útil. Y prácticamente aquí explican qué es lo que hacen. En realidad, pues no entra mucho en los detalles de esto, pero en pocas palabras, entrevistan al modelo. Entonces, más o menos algo así. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Pedro. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? 6. Correcto. Bueno, más o menos así. Solamente que con muchísimas preguntas. Y así, dependiendo si el modelo va respondiendo bien o va respondiendo mal, va haciendo una base de datos con todas las preguntas que el modelo responde mal. La base de datos se ve más o menos de esta forma. La pregunta que se le hace al modelo y la respuesta es, no sé, con ese tema no te puedo ayudar. Con esta nueva base de datos de todos los temas que el modelo no sabe, te entrena otra vez al modelo y así el modelo alucina un poco menos. De todo este tema me parece importante que te quedes con dos cosas. Número uno es que se trabaja activamente para evitar que los modelos alucinen. De hecho, mañana vamos a hablar de otra medida que es el uso de herramientas como buscar en la web, pero una cosa a la vez. El segundo aprendizaje de esto es que es un nuevo ejemplo de cómo usamos prácticamente el mismo modelo que estamos haciendo para crear nuevos datos y mejorar ese mismo modelo que estamos haciendo. O sea, estamos como en un ciclo virtuoso que hace que nuestro modelo mejore. Todo de la mano con lo que hablabas en los videos, que el crecimiento de todas estas herramientas es exponencial, cada vez va mejorando porque cada herramienta nos ayuda a mejorar la siguiente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Sígueme si te interesará y